El presidente de Irán materializa su primera visita a Latinoamérica. El mandatario persa llegó a Caracas, Venezuela, para comenzar su gira, que lo llevará también por Nicaragua y Cuba. Tras visitar y rendir homenaje al libertador Simón Bolívar, Seyed Ebrahim Raisi se dirigió al Palacio de Miraflores para reunirse con su par, el presidente Nicolás Maduro, y materializar la firma de 25 acuerdos de cooperación en distintos campos. Ambos países buscan aumentar el intercambio comercial pasando de 3.000 millones de dólares a 10.000 y luego a 20.000 millones de dólares. Todos los detalles los revisamos a continuación. Soy Osvaldo Canales y esto es El Porqué de las Noticias. Comenzamos. Nicolás Maduro recibió este lunes a su par iraní Seyed Ebrahim Raisi en el Palacio de Miraflores en Caracas y con un fuerte apretón de manos le dio la bienvenida invitándole a pasar revista a la formación de parada de la Guardia de Honor Presidencial. Los dos jefes de Estado mantuvieron una reunión en la que revisaron la hoja de ruta para la cooperación entre Irán y Venezuela. También las partes firmaron acuerdos bilaterales de cooperación en diversos campos de mutuo interés. Somos amigos de tiempos difíciles del pueblo y el gobierno de Venezuela. La relación entre Irán y Venezuela no es una relación diplomática normal, sino que es una relación estratégica, que los dos países que tenemos intereses comunes, tenemos visiones comunes y tenemos enemigos comunes. La cooperación entre los dos países la consideramos como una cooperación profunda y estratégica. Previamente, en compañía de autoridades venezolanas, el mandatario iraní rindió homenaje al libertador Simón Bolívar, con la colocación de una ofrenda floral ante su mausoleo, ubicado en los espacios del Panteón Nacional, como parte de las relaciones de unión y respeto mutuo entre ambos países. Los dos países son un pueblo que buscan la libertad, la independencia y resistentes ante el sistema de dominación en el mundo. La voluntad de los dos países está basada en el desarrollo de la cooperación bilateral. Hoy, Irán y Venezuela están decididos para aumentar y profundizar la relación bilateral en campos como económicos y comercial y también energética, en el campo cultural y también en el campo de ciencia y tecnología. Venezuela e Irán mantienen relaciones de cooperación desde hace más de 7 décadas. En este sentido, los presidentes de ambas naciones firmaron el año pasado un plan de cooperación de 20 años entre Irán, la capital iraní, comprometiéndose a asociarse en temas de petróleo y defensa, entre otros asuntos. Los dos países buscan incrementar el nivel de intercambio comercial a unos 20.000 millones de dólares en los próximos años. Irán y Venezuela estamos unidos en el alma. Estamos unidos espiritualmente y hoy vamos a estar cada vez más unidos en la construcción de esa prosperidad económica, de esa estabilidad económica. Hemos firmado 25 acuerdos en esta visita histórica del presidente Raisi. La visita a Venezuela es la primera parada del mandatario iraní y la delegación que le acompaña en esta gira por Latinoamérica, que incluye también a Nicaragua y Cuba. Antes de partir a la gira, el presidente iraní exaltó las relaciones que mantiene el país persa con la región. Dijo que Irán y los países amigos latinoamericanos gozan de distintas potencialidades para estrechar lazos. Veíamos allí este informe de lo que ha sido esta jornada bastante auspiciosa para los objetivos tanto de Irán como para Venezuela, en el caso particular de la primera parada que tiene el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, en esta gira por Latinoamérica y el Caribe. Bien, vamos a comenzar el análisis, vamos de inmediato a saludar a Juan Alberto Sánchez Marín, desde Bogotá, Colombia, ya lo vemos en pantalla, acompañado también de Luis Javier Ruiz, politólogo desde Caracas, Venezuela. A ambos muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo en el que revisamos en qué consiste también esta gira del presidente Raisi a los países de América Latina. ¿Cómo están? Gusto de saludarte nuevamente, Juan Alberto Sánchez Marín.
Un gusto. Te saludo a ti, mi estimado Osvaldo, también al compañero de panel y a la audiencia, claro está. Así es, también aprovecho de saludar a Luis Javier Ruiz. ¿Cómo estás? Feliz noche, saludo, un placer nuevamente. Bien, los escucho perfectamente, los vemos ya en pantalla, los llevo rápidamente al análisis. Les pregunto rápidamente a ambos lo siguiente: ¿qué hay que destacar de la relación actual entre Irán y Venezuela? Voy contigo, Juan Alberto, y luego vamos con Luis Javier. Creo que hay que destacar en primer lugar cómo en medio de las dificultades de los bloqueos, un bloqueo tan ilegal pero además tan extremo, las relaciones entre dos países dejan claro hasta qué punto se puede avanzar, hasta qué punto estos niveles de aproximación superan lo que pueden ser barreras geográficas, distancias geográficas, lo que pueden ser unos sitios casi de carácter medieval, digámoslo, cómo se pueden superar, cómo están por encima lo que son los pueblos, las necesidades, cuando hay una buena dirección al frente de cada uno de estos países, cuando hay unas autoridades que realmente piensan en lo que representan, en lo que son las poblaciones de las cuales están al frente, se superan cualquier tipo de situaciones que podrían parecer insalvables y cualquier tipo de asedios, de ataques, por más extremos que ellos sean. Importa la proximidad humana, de pensamiento, de solidaridad, antes que otro tipo de relaciones. Yo creo que eso es muy importante de destacar, un nuevo tipo de relaciones que se construye en medio de un contexto de transformación mundial. Y desde tu punto de vista, ¿qué destacarías tú, Luis Javier Ruiz, frente a esta visita que es tan importante porque además marca, digamos, la primera vez en que el presidente Seyed Ebrahim Raisi viaja a América Latina y a consolidar varios acuerdos por lo demás? Sí, feliz noche. La visita del presidente iraní ha sido catalogada como histórica, ¿no? No solamente por la cantidad de acuerdos que hasta ahora se han firmado, ¿no? Básicamente porque es la primera que hace hacia esta región del mundo el presidente actual de Irán, y su parada en Venezuela, además para confirmar y reafirmar que su principal aliado en América Latina es Venezuela, ¿no? Y esto lo podemos también ampliar y convertirlo en parte del análisis de lo que veníamos semanas atrás considerando acerca de la diplomacia iraní en el mundo. Hemos visto cómo en las últimas semanas Irán ha restablecido relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, por ejemplo, luego de 7 años de interrupción de las mismas, pero además plantea cómo América Latina está dentro de ese marco de expansión de relaciones internacionales de Irán con el mundo, en el contexto de esa agenda alternativa distinta a lo que planteaba la diplomacia europea, estadounidense y el eje de la OTAN, ¿no? Y esto nos hace considerar elementos geopolíticos de gran importancia. Un ejercicio básico: si en una misma mesa nosotros sentamos a Venezuela, Irán, Arabia Saudita e invitamos a Rusia, tenemos el 50% de todo el petróleo del planeta sentado en una misma mesa. Ese dato da para que muchos en este momento deberían estar analizando estas alianzas, que además pasan más allá de un elemento geoestratégico, pasan por el elemento humano, como bien lo decía el compañero del panel, un elemento amistoso, un elemento de solidaridad, porque nos hemos encontrado en peores circunstancias y bueno, aquí estamos restableciendo y logrando decirle al mundo que a pesar de que algunos intentan llevar las relaciones diplomáticas por la vía de la guerra, nosotros planteamos una agenda de paz, de cooperación, de solución conjunta de problemas comunes, pero además de superar aquellas trabas que se le imponen al sistema financiero internacional, como por ejemplo el bloqueo de cuentas de nuestros estados o la imposibilidad de comercializar materias primas, medicamentos o repuestos para nuestros sectores industriales. En este ámbito, Venezuela e Irán han sido afectados por igual condición por el mismo enemigo común, como bien lo decía el presidente de Venezuela y el de Irán en una rueda de prensa. Ahora, Juan Alberto, 25 acuerdos de cooperación firmados, se anunció un plan para una naviera iraní-venezolana para potenciar el intercambio comercial, pasar, dicen, de un intercambio de 3.000 millones de dólares anual a 10.000 y luego 20.000 millones de dólares. ¿Qué deja ver esta visita, que más bien tiene este carácter político, porque se da luego de la visita que tuvo en su momento, en febrero pasado, el canciller iraní a estos 3 países también?
bueno, visitas de Irán a Venezuela, de las máximas autoridades, pero también visitas de las máximas autoridades venezolanas. El presidente Maduro también visitó Irán recientemente. Es decir, es un intercambio al más alto nivel que deja ver, no entrever, ver con toda claridad la decisión que existe, política, muy bien lo dices, es una decisión que es fundamental para avanzar en un futuro de cooperación creciente, progresivo, lo indican las cifras tan abultadas y el progreso tan evidente. No es nuevo este intercambio, es un intercambio que viene de vieja data, es una cercanía, una aproximación de muchos tipos, comercial, cultural también, económica, por supuesto, que viene de vieja data, pero se intensifica de una manera decidida, de una manera muy clara. Ese punto de las navieras, por ejemplo, es un aspecto fundamental cuando las cadenas de distribución atraviesan crisis tan grandes. Desde cualquier perspectiva, a nivel mundial, consecuencia del COVID en buena medida, de la COVID-19, pero también en general consecuencia de las malas políticas a nivel internacional. Este es un proyecto enorme, de gran dimensión, que lo que hace es generar autonomía y posibilidades de independencia para estos dos países, tanto para Venezuela como para Irán, y que permite y hace factible, hace más sólido este crecimiento que tú bien mencionas a nivel de la progresión en miles de millones de dólares que se prevé, que se proyecta en el corto, mediano plazo. Yo creo que es muy importante estas dos visitas, tanto la del canciller, tanto la de actual del presidente, tanto las de los altos funcionarios venezolanos, dejan claro el mundo que se está construyendo, lo evidencian ante nuestros ojos y ante la impotencia del imperio estadounidense por obstaculizar y por frenar este tipo de acciones, este tipo de mecanismos, porque es claramente consciente de que son una evidencia del poder que está perdiendo, de la disminución de su influencia y de su capacidad de dominio y control a nivel mundial. Ahora, Luis Javier, ¿qué medidas tomadas en el último tiempo han permitido contrarrestar la política de sanciones de Estados Unidos hacia estos países? Puntualmente están incluidos Nicaragua, Cuba, Venezuela, que habla de más de 900 sanciones impuestas al país, que forman parte los países estos de esta gira del presidente Seyed Ebrahim Raisi. ¿Qué medidas hay que destacar al respecto? Una de las reacciones que han tenido los estados y los gobiernos víctimas del mecanismo sancionatorio ilegal de Estados Unidos y de Europa ha sido la creación de mecanismos de financiamiento en conjunto. Por ejemplo, existe el Banco Venezolano Iraní, que está básicamente direccionado para financiar y fomentar la inversión en ambos países, ¿no? Y esto hace que progresivamente se vayan creando estos fondos de financiamiento alternos sobre todo a la moneda estadounidense y a los mecanismos europeos de control en estos mismos. Pero además viene dándose la posibilidad en el caso de Venezuela para compartir conocimientos técnicos, científicos en el área industrial petrolera, y lo que hace que se abran unos nuevos mercados tanto en Venezuela como en Eurasia y América Latina para complementar todos aquellos elementos que en el sector industrial han estado bloqueados por Estados Unidos, lo que ha hecho que nuestros países reúnan ventajas comparativas y logren superar con la experiencia que hasta ahora han acumulado, no depender exclusivamente, aunque está de más decirlo que hay algunos elementos que sí aún dependemos de ellos porque fueron construidos a imagen y semejanza de Estados Unidos o de Europa, pero se han dado grandes pasos para sostener esa llamada autonomía financiera tecnológica que puede avanzar a lograr frenar el impacto que ha tenido las sanciones económicas y financieras en la población, sobre todo en áreas como la medicina, el alimento, el transporte, pero además la seguridad, ¿no? Ese es el mecanismo de cooperación que hasta ahora se ha logrado establecer entre los países sancionados, no solamente Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, ha permitido que incluso se vaya progresivamente creando un nuevo mercado que no existía hace 20 años atrás. Bueno, y efectivamente, como señalas, Luis Javier, son sanciones que en su momento han sido bastante dolorosas y de las que han sacado una buena lección estos países que están bajo este tipo de medidas. Juan Alberto, ¿cómo definirías tú la postura actual de Estados Unidos en la región
con este nivel de relaciones puntualmente. Nicolás Maduro condenó, por ejemplo, las declaraciones del exmandatario estadounidense Donald Trump de hace 2 días, que señalaba que su objetivo era hacer colapsar al sistema venezolano y quedarse con el petróleo. Pero, como yo te señalo, cuando te hablamos de tipo de sanciones, también han sido súper dolorosas, sobre todo lo que ocurrió, por ejemplo, en la pandemia del coronavirus, cuando no se le permitía acceder a los medicamentos necesarios, incluso a Venezuela. Sanciones dolorosas e inhumanas, absolutamente. El ejemplo que das lo deja absolutamente claro. Estos anuncios de Trump, pues realmente no sé para quién son una novedad. Es decir, Venezuela, Irán, lo vienen denunciando desde el instante mismo en que se estaba gestando y que se estaba dando. Bastaba ver cómo aleteaban los halcones, empezando por los que tenía al frente de esta, manejando la política intervencionista en América Latina, al frente que tenía Donald Trump, es decir, todos los halcones anclados además en un manejo de la política absolutamente anacrónica, es decir, extemporánea, nunca fue atinada, siempre fue una política salvaje, pero en un mundo cambiante, en este mundo Estados Unidos y quienes manejan las relaciones internacionales, que son al fin y al cabo las élites que tienen el control sobre los diferentes gobiernos, independientemente de que sean demócratas o republicanos, en últimas variarán algunos de los mecanismos, de las tácticas, pero sigue siendo la misma política, o por lo menos una política muy similar. No es una novedad, es decir, eso estaba claro, ese objetivo de intervencionismo, de invasiones, y además tenían un aliado estratégico, pues por el lado de Brasil, a Bolsonaro, pero sobre todo por el lado de Colombia, al expresidente colombiano Iván Duque, quien secundaba todo este tipo de aventuras demenciales, dementes absolutamente, y estaba supeditado por completo a estas políticas. Eso estaba claro desde ese cerco abusivo, desde ese club de té fundado en Lima, el famoso club de Lima, que realmente era un club que apoyaban esa intervención. Estados Unidos busca siempre secuaces que le avalen este tipo de políticas impresentables. Lo hizo en Irán, lo ha hecho en cualquier parte, lo intentaba hacer en Venezuela, y tiene siempre dispuestos una serie de países de gobiernos, no de países, de gobiernos obsecuentes en la política de ayuda humanitaria, ese invento además de Juan Guaidó, un personaje desperfilado absolutamente. Desde el comienzo se sabía cuáles eran las intenciones estadounidenses de invasión y también el papel que jugaban este tipo de individuos al servicio de mafias, pero sobre todo al servicio de los Estados Unidos, que era aplaudido al unísono tanto por en el Congreso estadounidense, tanto por demócratas como por la señora Pelosi y toda la banda demócrata, como por los republicanos de Trump. Es decir, realmente desconcierta la falta de capacidad de Estados Unidos para leer la nueva realidad, apegado todavía a un imperio en el que ya no tiene el control, ya no tiene la sartén por el mango, y hay que destacar y resaltar la capacidad de resistencia de Venezuela, pero también de Irán, de países que en medio del asedio más brutal, asediados, Irán pudo, por ejemplo, apoyar a través de grandes tanqueros, 5, 6, bueno, no sé cuántos terminó finalmente enviando a apoyar en un momento de crisis brutal, infame e inhumano, tanto contra a todo nivel, mejor dicho. Así es. Luis Javier, a ver, hay varias cosas que están en este nuevo contexto, por ejemplo, la potencialidad de los países que conforman el BRICS, que buscan también lo que muchos países quieren, la desdolarización para no ser parte de este aparato que muchas veces oprime a muchos países y los obliga a llevar una sola senda. El presidente Nicolás Maduro hablaba de buscar el multilateralismo necesario para consolidar los derechos de los pueblos. Juan Alberto hacía referencia a algo bastante importante. El escenario ha cambiado bastante fuerte. Por ejemplo, Estados Unidos hoy día no cuenta con Brasil, con un Bolsonaro que obviamente secundaba sus decisiones, o con un Duque que finalmente hacía una batalla de fuego cruzado con Venezuela en su momento, y que hoy día ya con Gustavo Petro se han acercado las posturas de Colombia y de Venezuela. ¿Qué pasos son necesarios seguir avanzando en esta agenda de los países que buscan resistir a esta hegemonía estadounidense?
Sí, totalmente. El escenario 2023 es un escenario diferente, muy diferenciado al que teníamos hace 3 años atrás, incluso al que teníamos previo a la pandemia. No solamente la pandemia ha originado estos grandes cambios, también los movimientos políticos electorales en América Latina favorecen para que se siga profundizando la agenda alternativa de nuevas relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad. Para ello es importante no solamente verlo como un simple intercambio entre gobiernos de turno. Muy importante, por ejemplo, el acercamiento de Venezuela con Irán desde el punto de vista sociocultural. Como bien sabemos, América Latina en su mayoría es de creencia católica, con una fuerte ascendencia hacia el cristianismo pentecostal, y hay como una especie de extraña lejanía hacia el mundo musulmán, y todo ello pues influenciado obviamente por la cultura política de Europa y de Estados Unidos. Y una vez que nosotros logramos desde el punto de vista sociocultural acercarnos a Irán, podemos desmitificar muchas cosas que durante años se nos ha dicho acerca del mundo musulmán y del Islam en sí como un sistema social y de fe, ¿no? Esto Venezuela lo ha planteado también como un punto importante. De hecho, se creó, se firmó hoy un memorando de entendimiento de cooperación sociocultural con importantes centros de espiritualidad y de fe entre Venezuela e Irán. Y esto es para acercarnos, esto es para conocernos, para crear un sentido de comunidad. Y ahí es donde hay que avanzar entre los países y entre los gobiernos. La integración, independientemente de las lejanías geográficas y la separación de continentes, debe ser entre nuestros pueblos. Nuestros pueblos son los que tienen que conocerse, deben generar ese nivel de confianza para trascender a los gobiernos de turno, para trascender e incluso a los gobernantes que estén dentro de un rango de tiempo ejerciendo la administración del Estado de un determinado gobierno. Nosotros, por ejemplo, tuvimos excelentísimas relaciones diplomáticas con todos los expresidentes iraníes que han estado en función, y eso significa que la proyección es a largo plazo no solamente para superar coyunturas específicas, sino para generar una agenda conjunto de cara a los nuevos retos. ¿Cuáles son esos nuevos retos? Creaciones de sistemas financieros alternos al estadounidense y al europeo. Para ellos es fundamentalísimo crear instituciones sólidas con respaldo financiero y económico, y además con toda la infraestructura burocrática que requiere para sostener en el tiempo lo que demanda la solución de problemas comunes. Otro elemento, el tema de la industria petrolera. Nosotros, tanto Venezuela como Irán, son miembros plenos de la OPEP y por lo tanto tienen incidencia en el mercado petrolero internacional, y aquí hay que estar siempre pendientes de las decisiones que va a tomarse en el seno de esta organización para lo que es ahora el mercado internacional petrolero. No son países insignificantes para la escena internacional. Irán tiene un avance importantísimo en materia de ciencia y tecnología, en el desarrollo nuclear pacífico, y por lo tanto también tiene implicaciones en el desarrollo de soluciones al mundo médico y la generación de energía que también tanto beneficia a nuestros países. Por lo tanto, el reto ahora es crear ese sentido de comunidad con instituciones sólidas, pero además acercar a nuestros pueblos, conocernos, vernos a la cara y saber que la diplomacia entre nuestros países, entre nuestro gobierno, va más allá de las cancillerías y de los comunicados de prensa, va entre nuestros pueblos, y que la comunidad internacional sea realmente entre la gente, no entre las burocracias, no entre las instituciones que muchas veces son manipuladas por intereses foráneos y que en nada tienen que ver con las necesidades sentidas de nuestros habitantes. Bien, me queda poquito tiempo, pero quiero llevarlo rápidamente en cuestión de segundos. A ver, Luis Javier habla de mitificación, que es importante, de proyección a largo plazo, de buscar sistemas financieros alternos a lo que ocurre con Estados Unidos y Europa. Voy con Juan Alberto en este sentido para preguntar, en 2022 Irán y Venezuela firmaron este acuerdo de cooperación por 20 años. ¿Qué permiten estos tratados de larga data que obviamente se van perfilando y se van digamos, tomando una estructura más clara cada vez con este tipo de visitas, ¿no? Bueno, el compañero Luis ha hecho una exposición bastante clara acerca de diferentes áreas que están en consideración y que me parece que son fundamentales en este nuevo mundo en configuración. Es decir, creo que Irán y Venezuela en estos acuerdos a largo plazo no están pensando en la inmediatez del contexto
actual solamente, sino en la proyección, en el acercamiento entre pueblos, insisto, distantes en geografía, aparentemente distantes en cultura, absolutamente distintas las maneras, algunas prácticas culturales, pero absolutamente próximos en humanismo, en pensamiento, en proyección, en prospección hacia los tiempos venideros y en ver, no solamente ver, estudiar, analizar, hablar, dialogar sobre ellas, sino en concretarlas. Y en esa fase estamos. Ya es una concreción de las relaciones que en un momento pudieron ser ideales, pudieron ser ideas, perfecto, pudieron ser incluso difíciles de concretar. Pues bien, el imperio estadounidense, con sus presiones, con sus asedios brutales e infames, apoyó, ayudó, realmente contribuyó a que esto se hiciera y se concretara en menos de lo previsto, en menos del tiempo, porque no había tiempo a la idea solamente, había que concretar, y eso es lo que está en marcha, y cada vez va a seguir avanzando de manera más apresurada y cada vez más desespera al imperio estadounidense, que llega hasta considerar a estas alturas de los tiempos la posibilidad de una invasión, fuera de los asedios que tiene y de las maneras de chantajear que tiene con una pistola en la cabeza y con mecanismos financieros internacionales que maneja a su antojo. Pues bien, esto está obligando a la construcción rápida, eficaz y pronta de este tipo de procesos, de proyectos, de fases para avanzar hacia un futuro más provisorio para nuestros países. Bien. Por tema de tiempo nos quedamos con eso, pero les agradezco a ambos que hayan compartido este tiempo y este análisis con nosotros. A Juan Alberto Sánchez Marín, lo que acabamos de escuchar, analista político desde Bogotá, Colombia, y también a Luis Javier Ruiz, que desde Caracas, politólogo, nos acompaña para profundizar sobre la importancia también del desarrollo de este tipo de relaciones. Muchísimas gracias a ambos. Hasta pronto. Feliz noche, un placer. Muchas gracias, Marín. Bien, ahí teníamos, dejamos hasta aquí el programa, nos quedamos pendientes claramente de los objetivos de esta gira del presidente de Irán a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, en su primera visita a los países de América Latina y el Caribe. En nombre del equipo del Porqué de las Noticias, gracias por acompañarnos, hasta pronto.